A continuación podemos ver una serie de datos que tenemos, no están ordenados, y para poder hacer la tabla de frecuencia debemos ordenar estos datos y obtener valores correspondientes para su interpretación. Estos datos están arrojados de la ausencia o el desuso del transporte diario por el personal, por las personas que laboran de Guarenas Guatire a la ruta de Caracas. De los distintos terminales de Guarenas y Guatire, estos son los datos que se recopilaron de personas ausentes, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a determinar primero para hacer la tabla de frecuencias? El valor máximo de estos datos. Para hacer el valor máximo de estos datos, simplemente lo que vamos a hacer en Excel es buscar la fórmula max. Vamos a sombrear todos nuestros datos y él automáticamente nos va a dar quién es el valor mayor. Fíjense que el 122 es el valor mayor de todos ellos, ese es el valor máximo. Ahora, también debemos, como buscamos el máximo, vamos a buscar el valor mínimo. También hacemos fórmula en Excel, tomamos todos los valores, todos los datos, y también nos da el valor mínimo. Importante, aparte de estos dos valores, debemos saber cuántos datos en total tenemos de la población que se tomaron esos datos, valga la redundancia. Los datos simplemente es la sumatoria de todos los números que estamos viendo acá, uno por uno, es decir, 1, 2, 3, 4, 5. Para avanzar en Excel de manera más rápida, usted se va a la función contar, hace clic y selecciona todos los datos. Le va a decir que son 30 datos que vamos a analizar u ordenar también. Son 30 datos disponibles, ¿sí? Ahora, fíjense que en amarillo yo coloqué IC, porque el IC es sumamente básico para la tabla de frecuencia. El IC es el intervalo de clases, ¿sí? Con el intervalo de clases eso nos va a nutrir para sacar frecuencias absolutas y acumuladas. O sea, pero necesitamos el intervalo de clases, ¿sí? ¿Cómo lo obtenemos? El intervalo de clases nos dice que es esta fórmula que estamos viendo acá, que es IT, intervalo total, entre una constante de números que es 1 más 3.322 del logaritmo de n. Que ahora, para sustituir en la fórmula, estos valores les dije son constantes. El IT también es el conocido como el rango, y el rango simplemente usted lo saca restando el valor máximo menos el valor mínimo, y eso nos dio 42. O sea que ya en la fórmula sabemos cuál es el IT. Nos falta saber el logaritmo de n. Yo, por cuestión de fórmulas acá, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar el logaritmo, ¿sí?, de n, que n es los datos que tengo, que en este caso es 30. Cerramos, y aquí me está dando el valor del logaritmo de 30. Y en esta casilla lo que voy a hacer es sustituir los valores, es decir, IT es 42 entre, ¿sí?, abro paréntesis, estamos en Excel, ponemos 1 más 3,322 por el valor del logaritmo de n y cerramos paréntesis. Y aquí fíjense que nos dio el intervalo de clase. El intervalo de clase nos dio en 7. Ok, ahora pasamos a desarrollar la tabla de frecuencia. Ya tenemos los valores básicos. Nuestra tabla de frecuencia consta de 3 columnas: pasajeros ausentes, que serían los datos suministrados; F minúscula, F sub I, que es la frecuencia absoluta; y F mayúscula, que es la frecuencia absoluta acumulada. Como les dije, es indispensable el intervalo de clase. Aquí vamos a colocar el intervalo de clase, que ya calculado sabemos que nos da 7. ¿Ven? 7 es el intervalo de clase que tenemos que seguir. ¿Cómo vamos a partir del intervalo de clase? Desde el dato menor o el valor mínimo, ¿sí? Es decir, aquí vamos a colocar el valor 80, y ese valor se va a sumar o se va a contar de 80 o de 7 en 7, porque en este caso el intervalo es de 7 en 7, es decir, nuestra amplitud va a ser de 7 en 7. Entonces vamos a sumar de 80 a 87, ¿sí? Como sabemos, este es un límite cerrado y aquí es abierto, porque hay valores que todavía no se puede cerrar, sino hasta la siguiente fila, donde nosotros vamos a ubicar otra vez el valor 87
y en este caso vamos sumando de 7 en 7, que en este caso sería 94. Bueno, ya completamos los intervalos de clase, como lo decía, de 7 en 7. En este caso el ejercicio nos dio tal cual el valor mínimo 80 y termina el intervalo de clase en el valor máximo 122. Ahora pasamos a calcular la frecuencia absoluta, que es la cantidad de veces que se repite un dato. Podemos tomarlo así. Nos vamos acá a los datos que tenemos. Yo voy a agarrar el color amarillo y voy a agarrar del intervalo de 80 a 86. Recuerden que este está ahí abierto. Y vamos a buscar todos los valores que estén entre 80 y 86. Entonces lo que hacemos es 80, aquí veo 1, 80, aquí veo 2, 80, aquí veo 3, 81, 82, 84, 85, en otras, y veo otro 80, ¿sí? Es decir, que hay una frecuencia absoluta de este rango o este intervalo de 4. Ahora, para el siguiente voy a aplicar una fórmula de Excel que se llama frecuencia. La frecuencia es tomar todos los datos, ¿sí? Pero le voy a dar un grupo. El grupo es el límite de este intervalo, que en este caso es 93, ¿sí? Y ¿qué voy a hacer? Voy a cerrar paréntesis y le voy a restar la frecuencia que le antecede. Y él de esta manera también me va a dar cuántos datos se están repitiendo del intervalo de 87 a 93. Ok, ya teniendo la frecuencia absoluta, aquí vemos este valor 30. Este valor 30 es la sumatoria de la frecuencia absoluta de cada uno de ellos y coincide con los datos que habíamos visto anteriormente, que eran 30, ¿sí? Coincide, 30. Ahora pasamos a la frecuencia absoluta, que es acumular la frecuencia absoluta, ¿sí? Esta es la frecuencia acumulada. ¿Qué hago? Voy a partir del mismo valor inicial de la frecuencia absoluta y lo único que voy a hacer es sumar este más el que le sigue, y así va a ser el 9 con el 10 y así va a ser los demás valores. Y fíjense, 9 más 10, 19, 19 más 3, 22 y el último 25 más 5, 30. Ahora con la tabla lista vamos a ir a los gráficos estadísticos. Los dos primeros gráficos que vamos a realizar es el de histograma y el polígono de frecuencia. Para ello ya estamos en la pestaña de insertar en Excel y tenemos que irnos al histograma, que se trabaja con columnas. Seleccionamos el tipo de gráfico, lo arrastramos, ¿verdad? Y ahora vamos a seleccionar los datos correspondientes. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros vamos a agregar el valor de la serie. El valor de la serie en el histograma son las frecuencias absolutas, ¿sí? De cada intervalo de clase. No le voy a colocar nombre en estos momentos para que entendamos una cosa. Aquí tenemos el histograma, pero como vamos a hacer también el polígono de frecuencia, tenemos que agregar otra serie más. Y lo interesante es que ambos gráficos trabajan con la frecuencia absoluta. Entonces fíjense, yo voy a tomar otra vez la frecuencia absoluta y le doy a aceptar. Ahora en la etiqueta del eje horizontal o el eje X, que siempre decía que el intervalo de clase es muy indispensable para poder interpretar los valores, lo que vamos a hacer es tomar nuestros intervalos de clase, ¿sí? Todos nuestros intervalos de clase, y ellos ya aparecen en nuestro eje X. Ahora, nosotros estamos trabajando con Excel 2007. ¿Qué vamos a hacer? Para tomar el polígono de frecuencia, nosotros nos vamos a parar en la columna de color rojo, ¿sí? Y vamos a irnos a clic derecho y vamos a cambiar tipo de gráfico en serie. Como esto, el polígono son líneas, nos vamos a la parte de líneas y especialmente estas líneas con puntos. Como ven, y aquí tenemos nuestro polígono de frecuencia, que fíjense que cada uno de los cuadros está en el medio de la gráfica. Ahora, tenemos que juntar las barras para que se vea de manera gráfica o más detallada el histograma. ¿Qué vamos a hacer? Nos paramos en las barras azules asociadas al histograma y vamos a ir a dar formato a serie de datos. Fíjense que el ancho del intervalo está en 150%. Yo lo que voy a hacer es reducirlo a 0. Le doy cerrar y ya aquí ves, tenemos el histograma. ¿Qué hago yo para diferenciarlo un poco más? Bueno, vamos a colocarle este formato
y aquí al polígono de frecuencias el color rojo. Aquí tenemos el contraste y los dos gráficos principales. Ahora vamos a proceder a realizar el gráfico de la frecuencia absoluta. Fíjense, con respecto al del histograma del polígono de frecuencia, aquí está el título, ausencia de pasajeros, el azul es el histograma, el rojo es el polígono de frecuencia, y tenemos en este rango el número de pasajeros ausentes en parada. Ahora vamos a hacer el de la frecuencia absoluta. Volvemos acumulada, ¿sí? Volvemos a la opción gráficos, pasamos para acá en barra, obviamente, y vamos a seleccionar los datos. Vamos a agregar la serie. ¿Qué serie vamos a agregar? Vamos a agregar frecuencia absoluta acumulada. Entonces lo que vamos a hacer es tomar todas las frecuencias absolutas acumuladas y ya tenemos la serie 1. Vamos a agregar otra segunda serie o una segunda serie con los mismos valores, porque también estamos obteniendo el polígono de frecuencia de la acumulada, ¿sí? Fíjense muy bien, aquí tenemos ya esto registrado o graficado. Igual en el rótulo o en el eje de la X vamos a considerar la base de todo nuestro estudio, nuestros intervalos de clase, y estos intervalos de clase ya salen automáticamente en nuestro eje X, 80-87, 87-94 hasta 115-122, ¿sí? Ahora vamos a pararnos en el gráfico o en las barras rojas y vamos a hacer un cambio de tipo de gráfico de línea, porque vamos a tener el polígono de la frecuencia acumulada. Agarramos la línea sólida y fíjense cómo ya la línea sólida va en aumento, quiere decir que está acumulándose la frecuencia efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que nos falta de este gráfico? Nos falta unir las barras, las barras azules. ¿Cómo hacemos esto? Nos vamos a dar formato o serie de datos. Fíjense que el ancho del intervalo también está en 150, lo bajo o lo llevo a 0 y ya están unidas. Le doy aquí forma en una línea más sólida para que haya separación y aquí ya tengo mi gráfico de frecuencia absoluta. Ahora procedemos a hacer el último gráfico que nos corresponde, que es el gráfico circular o conocido como gráfico de torques. Fíjense que ya seleccioné el gráfico a emplear, cerramos acá, tenemos algún inconveniente con el mouse, pero bueno, aquí seguimos. Vamos a ir a seleccionar los datos correspondientes a esta gráfica. Aquí la serie que vamos a agregar está condicionada a la frecuencia absoluta, ¿sí? Así que esta es la frecuencia que vamos a tomar en los valores de la serie, ¿sí? En los valores de la serie. ¿Ok? Ya tenemos esto. Claro, nos está arrojando un error porque tenemos esta observancia. Procedemos acá y le quitamos el más a este valor, ¿sí? Ya tenemos la división. Ahora vamos a darle el nombre de una sola vez: gráfico de torta, entre paréntesis, pasajeros, ¿sí? Ok, le damos a aceptar y procedemos a editar el rótulo de ejes, que siempre va a ser la base de todo esto, nuestros intervalos de clase. Así que procedemos a tomar todos nuestros intervalos de clase y a continuación ellos se dividen por colores, ¿sí? Como lo vemos acá. ¿Qué vamos a hacer? Ahora nos vamos a ir a herramientas de gráfico y le vamos a agarrar el diseño que nos guste. En este caso a mí me gusta este diseño y lo que voy a hacer es, como estamos viendo, pongo este negrito y ya tenemos nuestro gráfico de tortas listo. A continuación, el análisis de estos datos. En el análisis de estos gráficos, ¿qué podemos observar? Podemos observar que el intervalo con mayor frecuencia absoluta es del 94 al 101. Es decir, él nos está indicando claramente que son los datos a los cuales tenemos que prestarle atención para la solución de nuestro problema de ausencia de pasajeros. Porque entre 94 a 101 pasajeros, el promedio, la media, los valores centrales de ausencia de pasajeros, ¿sí? Como la frecuencia mayor. A su vez, es interesante que esto también nos representa del total de datos
el 33% según el gráfico de torta o el gráfico circular, el 33%. Es decir, está doblegando generalmente a otros datos, a otros valores, los está duplicando. Y a su vez tenemos que también hay frecuencias menores y que dos coinciden especialmente, y nos está queriendo decir que hay tres paradas, en realidad hay tres paradas donde se presentan la ausencia de 101 a 108 pasajeros y en la otra parada de 108 a 115 pasajeros. Ambas en esta frecuencia absoluta, según el gráfico de tortas, nos está dando que representan de nuestros totales el 10% cada una. Gracias por seguir este video y esta explicación. Feliz noche.